Nuevamente empiezo a grabar o bueno, para esta clase empiezo a grabar la clase, entonces ya empezaríamos directamente a trabajar con este proceso que sería los ácidos carboxílicos, que se van a dar cuenta que no es muy diferente a lo que ustedes ya han visto, porque aquí se hablaría entonces un proceso de oxidación sobre la oxidación, o, o pues también podríamos decirlo como una oxidación a través de un alqueno o un alquino, pues con unos porcentajes muy específicos, que era lo que yo les había mencionado a ustedes con anterioridad. Muy importante entonces que tengan en cuenta ustedes las reacciones con las cuales ya partimos o con las cuales hemos venido trabajando, porque a partir de ellas es que podemos establecer estos valores que nos estarían haciendo falta para los procesos de oxidación, que no serían realmente muy pero muy difíciles muy diferentes a los que ya hemos visto, y es más bien como fácil. Entonces, aquí lo único es que hay que diferenciar, porque los se van a dar cuenta ustedes que los aldehídos y los ácidos carboxílicos son entre comillas muy parecidos. Ya les voy a mostrar entonces las estructuras para que ustedes se den cuenta entonces en qué es que se diferencian, y que seamos pues como muy cuidadosos en eso, ¿vale? Porque respecto a los ácidos carboxílicos y los aldehídos, ambos van a ser terminales, con la diferencia que me voy a encontrar es en el ácido carboxílico como con un OH, que es lo único que van a tener diferente. Entonces voy a suponer que tengo la siguiente cadena carbonada, y en esta cadena carbonada que entonces tendríamos aquí, pues básicamente lo que va a ocurrir es lo siguiente. Voy a tener entonces en esta el cambio que va a presentar, que va a ser este grupo que es el ácido carboxílico. Siempre para ustedes va a ser muy común que un ácido carboxílico se represente con la letra COOH. Entonces quiere decir que hay un carbono con un doble enlace con el oxígeno, que es lo que ustedes están viendo aquí, y con el OH. Entonces por eso siempre se van a representar de esta manera. Pero entonces, referente pues a lo que les venía mencionando hace un momento, que es principalmente lo de los aldehídos, pues entonces ustedes se van a fijar que la cadena cambia pero muy poquito. Es decir, que si yo tomara una copia de esta cadena que tengo aquí, pues básicamente esta copia, lo único que va a tener de diferente es que aquí en vez de tener este OH, lo que va a tener es un hidrógeno única y exclusivamente. Y ahí ya tengo entonces los dos grupos funcionales, tanto el aldehído como la acetona. ¿Cómo se cambian o cómo se pueden ver diferentes desde la síntesis? ¿Quién me recuerda? Porque yo les había dado a ustedes una indicación con respecto a eso. ¿Qué era lo que tenían de diferente? Niños, ¿están todavía por ahí? ¿Están conectados? Sí, señor profe. Revisen por favor los apuntes para que me expliquen qué es lo que tienen de diferente, porque yo les había explicado algo muy pero muy puntual, con base en las diferencias que presentaban en el momento de sintetizarse. O sea, yo lo puedo obtener igual de un enlace doble o de un enlace triple, pero hay algo que me está cambiando ahí. ¿Qué es ese algo que me cambia? Ah, profe, es que no se te ve la pantalla. Ay, perdón. Porfa, avísenme si no están viendo nada desde antecitos. Es que pensaba que solo era audio, profe. Así, todo hablando. Pero bueno, o sea, igual ya se van a dar cuenta ustedes de qué era lo que estaba hablando. ¿Listo? Ahí es donde están las dos diferencias marcadas. Entonces, como les venía diciendo, la de arriba, esta será un ácido carboxílico, presenta la configuración COOH, que es la que estoy señalando aquí al lado derecho de la pantalla. Entonces de por sí, si yo la escojo, pues miren, la puedo poner aquí al otro lado, y ahí voy a tener la configuración del ácido carboxílico. Y lo que va a presentar aquí igual o que va a terminar siendo equivalente, por lo menos en la molécula de abajo, va a ser el doble enlace con el oxígeno. Ambos son terminales, pero pues el de abajo, obviamente por tener la configuración con el hidrógeno y no con el OH como se está presentando aquí, pues es lo que voy a denominar en este caso como un aldehído, mientras que en la parte superior lo voy a denominar como
un ácido carboxílico. Pero en el momento de sintetizarlos, en el momento de formarlos, es decir, si yo tomara la reacción en este sentido, de aquí hacia acá, yo tengo que tener unos catalizadores y esos catalizadores tienen que tener unas condiciones. Habíamos dicho, por lo menos, que uno de los catalizadores que me iba a permitir formar este tipo de reacciones para el caso de los aldehídos, ¿cuáles eran? Acuérdense bien cuáles eran. ¿Qué es lo que tienen que poner ustedes por encima de la línea? El NaB, ¿sí es ese? No, ese sería para la reducción, que fue la última sección de reacciones que vimos la clase pasada. Es decir, si yo me quisiera devolver de aldehído a un alcohol, pues tendría que tener más o menos esa reacción que sería con el borhidruro de sodio. ¿Sí? Borhidruro de sodio, es que casi no lo puedo pronunciar. Solo sería la O. Creo que acá sería O para seguir avanzando. Listo, pero en ese O yo les había dado unos componentes químicos muy específicos. ¿El etanol? No, señor. Búsquenlo bien, por favor. Necesito que busquen eso. ¿El KCrO4? ¿El qué, perdón? ¿El KCrO4? El KCrO4, o hay otro que es igual también muy funcional. ¿Cuál es el otro? ¿El KMNO4? Listo, muy bien. Entonces aquí puedo tener el permanganato de potasio, que es esta fórmula que tiene aquí, y esta vaina tiene una concentración, ¿no? ¿Cuál será la concentración? 1%. Muy bien, entonces yo puedo tomar aquí una concentración del 1, máximo el 2%, y lo que yo puedo obtener en este caso puede ser a partir de quién. Entonces, ojo, porque aquí me va a cambiar un poquito la vaina, ¿listo? Entonces, esta reacción yo la puedo obtener a través de un alcohol primario, acuérdense. Lo puedo obtener también a través de un alqueno. Entonces yo puedo oxidar cualquiera de las tres, y también de un alquino. ¿Sí se acuerdan de eso? Señor profe. Listo, bueno. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que se va a marcar aquí? Entonces, ojo, yo aquí lo puedo obtener a través de los siguientes. Aquí yo puedo tener también un alcohol primario, puedo tener también un alqueno, puedo tener un alquino, pero también puedo tener un aldehído, y a su vez puedo tener una acetona. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que en esta reacción el catalizador, ¿qué concentración va a tener? Del 1%, profe. No, señor. ¿Del alcohol? Miren, estoy hablando de quién. ¿Aquí de qué grupo estoy hablando? ¿Del alcohol? No, señor. Es que no veo. Aquí. ¿De quién estoy hablando aquí? ¿Qué grupo funcional es este de abajo? ¿Qué grupo funcional es el de abajo, niños? A ver, compárenlo con lo que ya hemos resuelto. ¿Cuál es el grupo funcional? ¿No solo acetona? ¿Segura que sea una acetona? ¿Cuáles son las condiciones para que sean cetonas? Es un aldehído. Muy bien, eso es un aldehído. ¿Listo? Ese es un aldehído, acuérdense. ¿El de arriba qué será entonces? Aldehído. Cacho, se los acabo de explicar. ¿Cuál es el de arriba? ¿Cuál es la molécula que está arriba? ¿Un ácido carboxílico o algo así? Muy bien, es un ácido carboxílico. Entonces, si yo tengo la comparación entre los dos, uno es un aldehído, el otro es un ácido carboxílico, entonces ¿cuál es la diferencia que hay entre los dos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre los dos?
Estoy esperando la respuesta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el ácido carboxílico y el aldehído? Pues que el aldehído tiene oxígeno y el ácido carboxílico tiene... ¿Qué? Perdón, al revés. El aldehído tiene hidrógeno y el ácido carboxílico tiene pues el OH, ¿no? Listo, muy bien. ¿Qué otra diferencia encuentran entre las dos estructuras? Entre los sustratos. Tal vez los porcentajes, profe. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué tendría que tener aquí arriba? El ácido tiene 5. ¿5 qué? 5. No me acuerdo cómo se dice. ¿Cómo se llama este símbolo? 5%. Muy bien. Entonces tengo el 5% del mismo catalizador, es decir que aquí voy a tener que utilizar también el permanganato de potasio, ¿sí? Solamente que la diferencia va a ser al 5%. Y fíjense entonces qué es lo que va a pasar en términos de los sustratos. Entonces póngale mucho cuidado aquí. Un ácido carboxílico, yo tengo más formas todavía de obtenerlos que los aldehídos y que las cetonas. Si ustedes se fijan, por lo menos en este momento, para formar el ácido carboxílico, pues entonces aquí lo que voy a tener básicamente es lo siguiente. En este ácido carboxílico lo voy a poder obtener a través de un alcohol primario, de un alqueno, de un alquino o de un aldehído y de una acetona. Cualquiera de ellos 5 que están aquí me pueden producir esto que se denomina como el ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque el porcentaje es superior. Entonces fíjense que el porcentaje es más oxidante todavía, por lo tanto a la molécula, a cualquiera de ellas, lo que va a hacer es pegarle todavía mayor cantidad de oxígeno. ¿Fui claro con eso? Sí, señor. Listo. Entonces les presento lo siguiente. Es como si yo tomara, por ejemplo, una molécula de carbono con un enlace doble entre carbono-carbono, y lo que yo voy a aplicar aquí a esta molécula puede ser incluso hasta enlace triple. ¿Sí? Entonces, es decir, voy a escribirlos aquí, por ejemplo, tengo el enlace doble entre carbono-carbono. Puedo tener incluso un enlace triple entre carbono-carbono, se los voy a poner aquí, se los voy a poner ahí, los tres escritos de la misma manera para que ustedes se vayan dando cuenta que todos, absolutamente todos, son susceptibles de formar exactamente la misma vaina. ¿Listo? Entonces, estos de aquí. ¿Listo? Puedo tener también un alcohol, o sea, quiere decir que aquí puedo tener esta estructura, un alcohol primario, siempre tendría que ser mínimo de 2, no puede tener otro valor inferior a, pero aquí tendría que ser mínimo de 2, ¿vale? Ahí estaría el alcohol. O podría ser también algo que se denomina como el acetaldehído, que es técnicamente esto mismo que pues vamos a mostrar aquí. Entonces es como si tomara esta y aquí le pusiera esta estructura y aquí el hidrógeno estuviera por la parte de arriba. ¿Listo? Listo. Ahí tengo todas las estructuras probables. A partir de todas estas, entonces fíjense que estoy cumpliendo con la regla que me está diciendo arriba. Puedo tener un alcohol primario, un alqueno, un alquino, o un aldehído o una acetona. Pues aquí por comodidad voy a poner única y exclusivamente el aldehído. Pero todos ellos, es decir, todos estos que están enmarcados aquí, todos y cada uno de ellos, si yo los pusiera a reaccionar, es decir, si yo cojo un frasco y revuelvo toda esa vaina, en el momento de revolverlos, pues en todos y cada uno de ellos voy a tener entonces la siguiente reacción. Como el porcentaje es el siguiente, entonces voy a tener que interpretar que el porcentaje para tener este proceso de oxidación va a ser única y exclusivamente o a partir del 5% del permanganato de potasio, y todos ellos, o sea, todos los que están aquí, las 4 estructuras, cualquiera de las 4 que está ahí presente, lo que me va a formar básicamente es esto que tengo aquí, ¿vale?
Esto. Listo. Ahí ya tengo ácido carboxílico. ¿Fue claro eso o no fue claro eso? Señor profe. Sí, señor. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Ahí, profe. Suaves. ¿Ahí qué es? Suaves. O sea, bien, bien. Si ustedes me dicen suaves, son como 50 ejercicios lo que me toca mandarles y no les quiero mandar tanto ejercicio. No, entonces sí está Bueno, clarito, listo. profe. Muy bien. Listo, entonces, listo. Fíjense que la respuesta es muy fácil, es simplemente tomar la misma respuesta anterior y con base en la misma respuesta anterior lo único que tienen que hacer es estructurar y acabar de acomodar la fórmula con lo que viene. Bien, y con lo único que tienen que, digamos que adicionarle a este tipo de ejercicios es simplemente que lo que estaba como aldehído ahora lo van a representar como ácido carboxílico y que la diferencia que se está presentando con algo, pues con esto pues es específicamente la concentración del permanganato de potasio. Esa concentración del permanganato de potasio es la que me va a cambiar automáticamente todo. Por eso es que si yo les pongo o les planteo a ustedes, por ejemplo, una reacción como la siguiente, ¿cuál será la respuesta? ¿Un aldehído, una acetona o un ácido carboxílico? Aldehído. Aldehído, pero si vuelvo y se las cambio, entonces ya no le digo que es del 2, sino que es por ejemplo del 7%, ¿cuál será la respuesta? Un ácido. ¿Qué? Un ácido, ¿no? Un ácido carboxílico, ¿listo? Y si yo les digo, por ejemplo, que el porcentaje es al 3%, ¿qué pasa? También sería un ácido. No, Entonces no sé qué sería. aquí se genera un conflicto, ¿vale? Entonces por eso es que usted nunca va a poner ni entre el 3 ni entre el 4. Bien, entonces, ¿se acuerdan que yo les hablaba y les mencionaba a ustedes algo del rendimiento de una reacción? Cuando les explicaba la halogenación. Y les explicaba que, por ejemplo, en el cloro se aplicaba para un carbono primario porque el porcentaje era del 98%. ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. Sí, profe. El bromo, ¿qué porcentaje tenía para un carbono primario? Uy, lo escorché. 1, ¿no? 1.5%, ¿vale? Y para un carbono terciario, 3. no, ¿cómo así que para un carbono terciario 3? 58. No, Profe, acá dice que. no. 42 entonces. A ver, esperen, hagan las cuentas, muchachos. Si uno ya me dio el 98% cloro en carbono primario y en carbono secundario me está dando el 1.5%, el mismo cloro, ¿cuánto me darán en un carbono terciario? 0,5%. Ah, bueno, es 0,5%. Acuérdense que yo tengo manejo es con unos porcentajes y con un rendimiento. Lo importante es tener en cuenta que siempre que ustedes van a plantear una ecuación, tienen que plantear la ecuación con el mayor rendimiento, ¿vale? Entonces pilas con eso, no se les puede olvidar. Acuérdense que ustedes trabajan es con la que le da mayor rendimiento. Bien, cuando yo realizo este tipo de reacciones, que son por ejemplo la oxidación de un alcohol primario, de un alqueno o de un alquino al 1%, ¿el rendimiento cuál será? El rendimiento es del 100%, ¿vale? Para formar un aldehído. Pasa que aquí se me va a dividir en dos, porque acuérdense que el alqueno y el alquino siempre me va a presentar un enlace en donde va a estar entre el primero y el segundo carbono en el caso de que yo quiera formular un aldehído. Eso implicaría que entre el alqueno y el alquino, pues la carga se repartiría en dos por cargas iguales, es decir, voy a tener 50% para aldehídos y otro 50% para acetonas, ¿vale?
Pero lo lógico es que si yo tengo el 1%, la máxima sustancia que se va a producir o es un aldehído o es una acetona en cualquiera de ellos dos. No tengo cavidad a otro. Bien, a otro porcentaje diferente. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Muy bien. Esto cuando estoy hablando del permanganato de potasio. Entonces acuérdese, aquí yo puedo tener entonces, si es un alqueno o es un alquino, puedo tener un aldehído o una acetona, pero va a estar repartido 50-50. 50% para aldehído, 50% para acetona. Quiere decir que ahí no voy a tener que escoger, sino finalmente con cuál es el que voy a trabajar. Eso es muy importante para entender esa parte. Bien. Si yo necesito un aldehído, pues escoge el aldehído. Si necesito la acetona, pues escogeré la acetona. Pero bueno, eso es otro cuento aparte que después le explicaremos. Ahora, miremos entonces la parte de arriba. La parte de arriba, ella sí no va a discriminar entre ninguno de ellos. No va a discriminar si es aldehído o si es acetona, porque él toma cualquiera de estos 5 que tengo aquí. Si es un alcohol primario, forma un ácido carboxílico. Si es un alqueno, igual forma el ácido carboxílico. Si es un alquino, forma el ácido carboxílico. Si es un aldehído, es una acetona, forma igual el ácido carboxílico. A él no le importa, lo único que le importa es formar el ácido carboxílico y lo forma en un 100% de rendimiento. ¿Fue claro con eso? Rendimiento es del 100%. No hay otra opción, no hay otra cosa, no hay otro producto que se forme que no sea un ácido carboxílico. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Quiere decir que en estas reacciones, todas estas que tengo aquí, si yo oxido al 5% de permanganato de potasio, la única respuesta que voy a obtener es esta. No voy a tener ni siquiera un derivado de los ácidos carboxílicos. Es decir, no voy a tener una amida, no voy a tener un un éster, no voy a tener una reacción de condensación aldórica, o sea, nada. Lo único que voy a obtener es ¿a quién? Es al ácido carboxílico. Es lo único que yo voy a obtener. Este porcentaje que dice del 5% me genera el 100% la transformación de todas estas moléculas en un ácido carboxílico. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, ¿por qué creen ustedes entonces que al 3% no lo puedo poner? Profe, porque para un aldehído y una cetona, los porcentajes tienen que ser o 1 o 2. Acuérdese, Méndez, que siempre es aldehído, con D. Aldehído. Es aldehído. Ah, es que lo tengo aldehído. No, con D. Es para un aldehído ¿Sí? y una acetona, los porcentajes tienen que ser 1 o 2. 1 o 2%. Pero volvamos al caso hipotético. Digamos que yo voy para un laboratorio y en ese laboratorio voy a aplicar una muestra porcentaje peso volumen del 3% de permanganato de potasio. Es decir que en una solución, en la preparación de una muestra, voy a utilizar, en una muestra de 100 mililitros total, habrán 3 gramos de permanganato de potasio. ¿Será que puedo utilizarla para oxidar? Creo que no, profe. No, sí la puedo utilizar para oxidar. Ojo, sí puedo utilizar para oxidar la muestra. Pero ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Si yo ya sé que aldehídos y cetonas son al 1 o al 2% cuando mucho, pero tengo una muestra, bueno, y ácido carboxílico es al 5%, a partir de 5% tendré los ácidos carboxílicos, pero aquí tengo una muestra que está siendo trabajada al 3%, entonces quiere decir que, ¿cuál podría ser la respuesta? Muchachos, ¿cuál creen ustedes? No sé, profe. Pongámosle un poquito de lógica. Si al 1% genero un aldehído y genero una acetona, y al 5% genero un ácido carboxílico, al 3%, ¿qué podría obtener? La suma del aldehído y cetona, como por decir. Aldehído y cetona lo tengo al 1% o al 2%, pero en este caso estoy trabajando al 3%. ¿Qué creen ustedes que podría obtener?
acetona. La acetona la puedo obtener al 1. O sea, quiere decir que esa no sería la respuesta. No, profe, no sé, profe, sinceramente. Bueno, Méndez no sabe, ¿y los demás? Recuerden que estamos trabajando simplemente sobre un caso hipotético y es para que entiendan por qué es importante manejarlo a un porcentaje o a otro porcentaje. Entonces necesito que me definan, necesito que ustedes interpreten, porque ahorita viene otra pregunta que es una prueba de identificación. Y en la prueba de identificación necesito que también sean muy descriptivos en por qué ocurre ese tipo de procesos. Los demás. Por ejemplo, Franci, por ejemplo, Allison, por ejemplo, Leonel, que casi no le conozco la voz ni en clase ni mucho menos en la virtualidad. Pero a Leonel lo he visto muy juicioso en clases. Entonces, Leonel. Medina. Leonel. Prenda el micrófono y tranquilo, hablamos un momentico. No me preocupe que... Hermana, ahí sí como quien dice, si no les he pegado en la presencialidad, mucho menos en la virtualidad. Profe, una preguntita, ¿cómo es exactamente la pregunta? Estamos oxidando al 3%. Entonces, ¿cuál sería el producto? O sea, ¿por qué no me sirve manejarlo al 3%? Leonel, vaya escribiendo ahí lo que cree, tranquilo, no se preocupe. Si no le sirve el micrófono, tranquilo que yo leo. Escriba lo primero que se le ocurra. De por qué en este el 3%, por qué no lo puedo manejar. Porque es muy específico en decirme 1 o 2%, pero el otro me está diciendo que que no puedo manejar un rango entre el 3 y el 4%, sino que directamente me tengo que pasar al 5%. ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? Incluso yo lo puedo manejar hasta en el 0.5% si quiero, 0.2% si se me da la gana. Eso me dice la teoría, ¿no? Lo puedo manejar desde ahí, hasta 0.1%. O sea, quiere decir que la concentración ya de por sí sería muy, pero muy bajita. Pero la pregunta es, ¿por qué me sirve a partir de esas concentraciones, pero no me sirve, por ejemplo, manejar una concentración del 3% o del 4%, ni mucho menos sus números intermedios, es decir, 3.5, 4.5, 3.9, no me sirve? ¿Por qué creen ustedes que se presenta ese cambio? Porque tal vez no haga ninguna reacción. No, reacciona porque reacciona. O sea, hagamos de cuenta entonces lo siguiente. Si me reacciona a partir del 0.1%, ¿qué te haría pensar que no reaccionaría al 3%? Si a partir de 0.1 reacciona. O sea, quiere decir que con una concentración muy bajita puede reaccionar. Cuéntame. Profe, yo creo que, pues, como usted dice que entonces los aldehídos y cetonas son del 1 al 2% y los carboxílicos son del 5%, pues digo que reacciona, pero tiene, como una vez yo escuché que tienen una baja, o sea, que su pureza no es tan, o sea, es que no sé cómo se dice, pero que no es del 99, sino que más bajita, supongo yo, ¿no? Pero pues no estoy seguro. Claro, muy bien. Entonces aquí se va a disminuir los porcentajes de pureza. O sea, ¿qué quiere decir que se disminuye el porcentaje de pureza? Me devuelvo nuevamente a las reacciones de la parte de arriba. En estas reacciones, en estos porcentajes de pureza me dice que yo aseguro en un 100% si yo oxido a un alquino, a un alqueno o a un alcohol primario, el 100% van a ser aldehídos y van a ser cetonas, es decir que aquí va a tener 50-50, ¿sí o no? 50%, pues porque tratándose de un alquino o de un alqueno, si es un alcohol primario, pues automáticamente digo que el 100% va a ser un aldehído. Si es un alqueno, dígame muy bien, si es un alqueno, voy a decir que el 50% es un aldehído y el otro 50% es una acetona, pero el 100% reaccionó.
Y en un alquino voy a decir lo mismo, que el 50% es un aldehído y el 50% es una acetona. Eso porque obviamente estoy garantizando lo que está mencionando el compañero y estoy diciendo que la concentración puede ser al 1% y que es el 100% de la muestra lo que tiene. Entonces ahora vamos a interpretar lo que acaba de decir el compañero porque es correcto. Ahora yo ya no estoy trabajando con un 1%, sino estoy trabajando con un 3% y lo que se van a ver afectados van a ser el 100% de los productos que podría ser en este caso o un aldehído o una acetona. Entonces quiere decir que ¿qué tipo de productos podría yo tener? Samuel fue el que me hizo la observación, ¿cierto? El que hizo el aporte. Fue John, profe. Fue John... ¿Quién? Perdón. Es que todavía no les... Yo, profe, John Huertas. John Huertas, muy bien, excelente Huertas. Pero entonces vamos a completarlo porque ya mató el tigre y no se me puede asustar con el cuero. Ay, no, profe. Claro, hágale, hágale. Está a un pasito. Porque sí tiene que ver con los porcentajes de pureza, John. No, pues... Solamente que falta que me diga una sola cosita más. No, pues no sé. No, tranquilo que yo sé que sí sabe. Entonces lo voy a llevar a punta de preguntas a la respuesta entonces. John, voy a hacer la siguiente suposición. Usted me dice que se altera el porcentaje de los productos, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, eso es algo real. Se está alterando el porcentaje de los productos. Si yo tengo al 1%, quiere decir que me voy a asegurar de que el resultado o es un aldehído o es una acetona. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Listo. Pero me dice que si yo lo llevo al 5%, el 100% del resultado va a ser netamente un ácido carboxílico sin que aparezca ningún aldehído o ninguna acetona. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí o no? La misma reacción que tenemos aquí arriba. El 100% sería 1 para cada uno dependiendo de la concentración. ¿Con qué estoy trabajando? Con una reacción límite, es decir, con el máximo del 2% o con el mínimo del 5%. Con el... O con un intermedio entre los dos. Un intermedio entre los dos. Perfecto, el número 3 es un número intermedio entre los dos. Quiere decir que si yo voy a trabajar una concentración al 3%, que es un número intermedio entre los dos, entre los tres grupos funcionales, o entre los dos valores numéricos, pero entre los tres grupos funcionales. ¿Cuáles serían esos tres grupos funcionales? Tendría alquenos, quinos y... No, porque eso ya reaccionaron. Creo. Entonces, ¿cuáles serían los tres grupos funcionales que podrían estar presentes una vez reaccionaron? Ah, ya. Podrían ser el grupo carboxílico. Muy bien, el ácido carboxílico podría ser uno, perfecto. La acetona y los aldehídos. O sea que quiere decir que al 3% yo podría tener las tres respuestas. Pues sí, ¿no? Sí, claro. ¿Y eso me sirve de algo? Pues no estoy seguro. Pues porque, pues, ¿Pero qué creerías tú? pues no serían al 100% de pureza. Pues no creo. No, exactamente. Entonces, acuérdense muy bien lo que les he dicho. Porque, pues sí. A mí lo que me interesa que es que el rendimiento sea el máximo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que me interesa a mí, que el rendimiento sea al máximo sí o sí. O sea, es decir, que si voy a tener el 100% de la reacción, ojalá llegue al 100% y con eso de una vez salgo de ese problema. Eso es lo que me interesa a mí. Al 3% que tenía, lo está definiendo su compañero. Pues obviamente voy a tener aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Pero si yo tengo un grupo que se llama aldehídos, pues lo que yo tengo que buscar son las reacciones que me lleven a los aldehídos. Si yo tengo un grupo que se llama acetonas, pues yo tengo que buscar son las reacciones que me lleven a acetonas. Si tengo otro grupo que está un poquito más adelante, que es más importante que los dos anteriores, que son los ácidos carboxílicos, pues yo lo que tengo que buscar es una reacción que me lleve a la formación de ácidos carboxílicos.
No me sirve en este caso, químicamente, ni físicamente, ni por costos, me va a servir que este resultado que yo tenga aquí, que lo voy a ejecutar al 3%, me termine generando 1, 2 y 3 resultados. No me va a servir, porque entre los 3 resultados, entonces yo lo que voy a tener por lo menos aquí será lo siguiente. Voy a utilizarlo aquí con este primero que está acá. Entonces, en este primero, lo que yo obtendría sería una acetona. ¿Listo? ¿Me sirve la acetona? No me sirve la acetona ahí, porque pues obviamente estaría buscando alguno de ellos. ¿Me sirve única y exclusivamente el ácido carboxílico? Pues aquí tendría entonces que buscar o tener en cuenta que el ácido carboxílico sería el que se estaría formando, primero el aldehído, y luego tendría que representar aquí que el último grupo que se estaría formando pues ya no sería este, sino que sería directamente un ácido carboxílico que tendría por lo menos esta fórmula química. Entonces fíjense que si yo lo pongo de esta manera, pues yo voy a tener los 3 resultados, pero ni siquiera voy a poder tener la certeza de que este se formó en un 33, este en otro 33 y en este otro 33%. No voy a tener la certeza de eso, no voy a saber ni siquiera cuál es el porcentaje de cada uno. Entonces, si quisiera hacer eso, si quisiera elaborar este tipo de procesos y si quisiera separarlos, que es lo más importante, porque pues a mí lo que me interesa es uno solo de esos productos, cuando mucho 2, pero no me interesan todos. Entonces, ¿qué me tocaría por lo menos si yo fuera, si yo estuviera en un laboratorio y estuviera realizando este proceso? Mire, me tocaría más o menos tomar este montaje, lo voy a tratar de poner aquí, y en este montaje tendría que realizar un proceso que se denomina el proceso de destilación fraccionada, que aquí lo que me va a tocar es primero utilizar esto que se denomina como una columna de condensación. Lo voy a utilizar aquí con este dichoso adaptador, y ya ahorita les voy a mostrar más o menos cómo quedaría ¿cómo es que se llama? Todo el montaje. Y aquí básicamente lo que tendría que hacer sería montar esto con esta columna. A ver, aquí se aparecen los condensadores. Kit básico. Bueno, mire, aquí con un condensador de estos. A ver si encuentro el kit completo más bien, que creo que este sí está completo. Aparato 1. Mírelo acá, aquí está completico. Voy a tomar todo este sistema, todo este aparato. Entonces lo que tendría que tomar sería este aparato, todo completico. Discúlpenme de pronto que lo ponga ahí montado en este momento sobre lo que ya estamos haciendo, pero tendría entonces que tomar todo este aparato completo y hacerle el montaje para que una vez yo tenga estas reacciones me ponga a realizar este proceso que se denomina como un proceso de destilación. Esto pues esto sí está en el colegio, este aparato está en el colegio. Esperemos a ver que si si finalmente volvemos a la presencialidad, pues lo podríamos realizar este tipo de procesos, que es un proceso de destilación, vuelvo y reitero. Y aquí lo que tendríamos que hacer con este proceso, pues básicamente sería retomar esta sustancia y destilarla una vez, buscando el punto de ebullición de cada uno de ellos. Nos tocaría mandar la muestra a otra prueba posterior de identificación con más gasto químico, o me tocaría mandarla a algo que se denomina como un como un equipo de resonancia magnética nuclear, para ver cuál de los 3 fue el que obtuve. ¿Eso tiene algún sentido económico? Claro, yo imagino que sí, profe. No tiene ningún sentido económico, porque lo que voy a generar es un gasto de plata ni el berraco. ¿Sí? O sea, nomás el hecho de tener el solo equipo de resonancia magnética nuclear va a ser extremadamente costoso. Y luego ponerme a gastar más químicos para tratar de identificar qué fue lo que saqué, entonces es igual de costoso. Entonces, para que no salga esto tan costoso, pues ¿qué es lo que hacen ellos? Asegurar que el porcentaje máximo puede ser el 2% o mínimo puede ser el 5% para obtener un aldehído, una acetona y un ácido carboxílico. Si lo hacen al 3%,
obtienen los tres productos y el obtener esos tres productos implicaría un proceso de destilación. Aquí el gasto de agua es exagerado, es exuberante y tendrían nuevamente que volverlo a realizar por duplicado, primero para poder sacar un aldehído, luego para sacar una acetona y finalmente que me quede entonces el ácido carboxílico en otra parte. Entonces quiere decir que ese proceso iría casi que por triplicado. Como es tan complejo el proceso, evidentemente en la formulación de ese tipo de procesos y esos procedimientos químicos pues van a ser tan complejos que finalmente ninguna empresa prefiere arriesgarse a meterle permanganato de potasio al 3%, sino que prefieren mandarlo o al 1 o al 5%, pues para asegurarse que lo que vayan a tener sean o los aldehídos y las cetonas, si es lo que están buscando, o los ácidos carboxílicos directamente. ¿Estamos claros? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver un poquito de cómo sería entonces la nomenclatura. ¿Vale? Entonces vamos a abrir aquí, vamos a buscar nuestra tablita. A ver si miren, entonces aquí ya tenemos la tablita y aquí tendríamos entonces nuevamente otra columna que agregarle, que ¿quiénes serían? Serían los ácidos carboxílicos. Y estos ácidos carboxílicos tendrían entonces la siguiente fórmula química. Sería una cadena carbonada enlazada a un carbono con un carbono que tiene un doble enlace con el oxígeno y otro enlace con el OH. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces les muestro cuál es la estructura más básica de todas. ¿Listo? La estructura más básica que yo me puedo encontrar en términos de los ácidos carboxílicos es esta que estoy señalando aquí. Entonces, esa estructura que les estoy mostrando aquí, ella va a tener una característica muy importante y es ¿cuál es? Que ella pues va a ser utilizada principalmente en la producción de algo que se conoce como el ácido acético o como el vinagre de cocina. Es decir que cuando ustedes le están adicionando a sus ensaladitas el vinagre, pues finalmente lo que usted está haciendo es adicionándole esta estructura que está aquí. Voy a ampliarla únicamente para dejar esa estructura. ¿Vale? La única estructura que ustedes tendrán aquí será esta, que es la del ácido carboxílico. Bueno, disculpen que no las pueda adicionar ahí, pero como tengo tantas estructuras, entonces aquí la que aparece es precisamente esta. Este es el vinagre de cocina, el ácido acético. O sea, quiere decir que usted puede consumir ácidos orgánicos. Claro que usted puede consumir ácidos orgánicos y uno de ellos, o el más pequeñito de todos, es el ácido carboxílico. Son de los que más se utilizan, digamos, en términos industriales. Entonces, este ácido acético es el producto de la destilación, el producto de la oxidación. Fíjense que cuando por ejemplo, en la industria de vinos, si alguno de ustedes va a tener una empresa productora de licores, pues lo que tienen que delimitar precisamente es la producción de esto. Porque cuando se oxida mucho una muestra de vino o cuando un vino se oxida demasiado, pues lo que va a hacer finalmente es transformarse en esto que se denomina como el ácido carboxílico o vinagre. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Listo, profe. ¿Listo, profe? Listo. Entonces eso es muy importante para tener en cuenta en este tipo de nomenclaturas. Vuelvo y les repito que es muy fácil los ácidos carboxílicos. Digamos que lo complejo era que ustedes entendieran esa primera parte que vimos el periodo pasado, que era entender cómo son las reacciones, y ya de aquí en adelante fíjense que las reacciones se vuelven un poquito más simples, se vuelven un poquito más sencillas porque ya no tengo que entender tanto el mecanismo de reacción y porque yo ya tengo presente precisamente todo esto que tendría que ver con la parte de las estructuras de las estructuras orgánicas y de los rendimientos de cada reacción. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces luego viene la parte, pongámosle aquí entonces la nomenclatura de los ácidos carboxílicos, y es muy importante tener en cuenta que en la estructura del ácido carboxílico pues yo siempre voy a tener o siempre voy a asumir que con la primera palabra, igual que en la química inorgánica, con la primera palabra con la que tengo que empezar el nombre de mi ácido, aquí vuelve y juega, aquí no voy a tener un ácido de una sola cadena, sino lo voy a tener a partir de dos, y también voy a encontrar unos nombres comerciales. El ácido carboxílico más pequeño
es, digamos, se conoce comercialmente como el ácido acético o vinagre de cocina. Entonces, si quiere, escríbalo ahí. Ácido acético o vinagre de cocina. ¿Listo? Siempre empiezo el nombre con la palabra ácido. ¿Listo? Y después le voy a poner el prefijo, que será et, y la terminación va a ser, bueno, aquí le pongo, por cacografía le pongo el an, y luego le pongo el oico. ¿Listo? Etanoico. Este va a ser el nombre convencional que yo siempre voy a trabajar. Bueno, aquí es muy importante, por ejemplo, también tener en cuenta que este tipo de ácidos también puedo tener el ácido metanoico, pero ese es muy difícil de conseguir y muy inestable. Entonces, más allá de pronto de que no exista, es, digamos, que la regularidad, por eso lo voy a dejar aquí entre lineecitas, para que ustedes entiendan que realmente es un ácido muy pero muy difícil de conseguir, que será el mismo o lo que estamos denominando como el ácido metanoico. ¿Listo? Es muy difícil de conseguir, por eso casi él no se menciona en ningún libro de literatura. De por sí, incluso dentro de este mismo tipo de reacciones, conseguir un ácido metanoico es extremadamente complejo. Tendría yo que realizar un proceso de oxidación, ¿de quién? Del metanol. Entonces este sería el único que se dejaría oxidar, porque fíjense que a partir de 2 carbonos no lo podría obtener. ¿Listo? ¿Sí fue claro con eso? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Listo, muchachos. Entonces, pues básicamente, ¿cómo quedarían entonces algunos otros ácidos? Voy a volver a abrir aquí otra nueva, ¿vale? Entonces voy a ponerles una estructura y vamos construyendo entre todos el nombre. Ahorita no me interesa tanto que vean lo de las reacciones, me interesa que vean es principalmente lo de la nomenclatura. Ya los nombres los veremos de pronto con más calma, ¿vale? Entonces voy a ponerle, no sé, se me ocurre ponerle por aquí, por este lado. Le voy a poner esto. Te le voy a quitar este para que quede como un aldehído. Entonces incluso se lo voy a poner aquí. Espérenme un momentico ahí. Esto te lo voy a poner aquí como aldehído. Aquí voy a poner, por ejemplo, una acetona. Aquí voy a poner un alcohol. Listo. Aquí se me ocurre que debería poner un doble enlace. Aquí voy a poner un triple enlace. ¿Y qué otra cosa le pongo? Bueno, venga, le ponemos un radical cíclico. Entonces pongámosle este radical cíclico de 5. Lo voy a poner aquí. Y finalmente vamos a rematar con este que sería el ácido carboxílico. Si ven que la estructura se ve un poquito compleja. Y ahí tengo todos los grupos funcionales que hemos visto. Entonces vamos a acomodarla y vamos a darle el nombre a través de la nomenclatura. ¿Vale, muchachos? ¿Vale o no vale? Sí, señor. Listo. ¿Cómo quedaría entonces el nombre? Bueno, entonces a tratar de construirlo aquí. Listo, escribámoslo aquí en esta hojita de aquí. Listo, a través de esta tabla. Listo. La reduzco un poquitico más. Ya, ahí estaría. ¿Cómo sería el nombre? Que el nombre va a ser un poquitico largo. ¿Cómo sería el nombre ahí? Pues teniendo en cuenta que obviamente tiene todos los radicales. ¿De dónde hacia dónde la comienzo a numerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Izquierda a derecha, creo. Ah, no, derecha a izquierda. De derecha a izquierda, muy bien, porque ahí están los ácidos carboxílicos. Y recordemos que este grupo, aunque visualmente se parece, el OH es lo que lo hace diferente y lo hace más importante. Entonces recordemos que por este lado tenemos el ácido carboxílico. Entonces aquí es muy importante que siempre empecemos por la palabra ácido, ¿vale? Entonces no se van a dejar confundir por eso. El primer, digamos que en los otros siempre he manejado sufijo, pero en este sí voy a manejar un prefijo o una palabra que va a anteceder a todo, que va a ser la palabra ácido, ¿vale? Siempre todos los ácidos carboxílicos empezarán por ácido. Luego, ¿qué continúa? Niños. Sí, voy a contar los carbones,
Listo, contémosle el número de carbonos a ver cuántos hay. ¿no? A mí me da otro numerito de más. 15. Creo que con 15, ¿cómo sería el nombre? ¿Listo? Entonces aquí estaríamos hablando de pentadec, ¿vale? Pentadec. ¿Sí? ¿Sí fue claro por qué? Profe, ¿nos irá un pentadeceno? Sí, señor. Sí, pentadeceno. ¿Listo? O Ah, pentadec. Pero como, si su merced lo va a mencionar como deceno, quiere decir que solamente tiene un grupo funcional que es el alqueno. Pero ahí no, el grupo funcional no es el alqueno. Entonces quiere decir que ¿qué le tendría que adicionar? Miren la terminación allí. Ah, bueno, es que aquí me faltó escribirlo. Entonces aquí la terminación va a ser básicamente oico, ¿vale? Pentacoico. No, le falta algo por cacografía, acordémonos. ¿Cuál es el grupo funcional que más se repite? Los alquenos. No. Niños, ¿cuál es el grupo funcional que más se repite? De aquí para allá, todos son grupos funcionales. Alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos. ¿Cuál es el grupo funcional que más se está repitiendo? Los alcoholes. Aldehídos. No, niños. Miren cuál es el grupo funcional que más se repite. De aquí para allá, de todos estos, los que tengo aquí. De todos estos los que tengo aquí. ¿Cuál es el grupo funcional que más se repite? Y que me da el nombre para que no tenga tanta cacografía en ese tipo de ejercicios. Son los alcanos, muchachos. Ahí el alcano es el que más se repite, ¿vale? ¿Vale o no vale? Sí, señor. Vale. Listo. Entonces, como el que más se repite es el alcano, por eso es que tengo en cacografía la palabra an. ¿Listo? Pentadecan. Y como me está diciendo que tengo una terminación oico, pues entonces simplemente la termino con oico. Pentadecanoico. ¿Listo? ¿Qué quiere decir el ácido pentadecanoico? ¿Que cuántos carbonos tengo? 15. 15, muy bien. Vamos en orden alfabético. ¿Listo? Orden alfabético, miren. En el orden alfabético. Ya mencioné los an. Luego, ¿quiénes siguen? Los eno. Eno, muy bien. Entonces, el alqueno, ¿en qué posición se encuentra? Si este es el carbono número 15, este será el ¿qué? 14. ¿Y dónde empezó? En el número 13. Por lo tanto, aquí pondré 13 eno. ¿Listo? 13 eno. Eno, coma. ¿Qué otra cosa tengo que poner? Ino. El ino. ¿En qué posición está el alquino? Niños. En el 5. En el 5 vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. No está en el 5. En el 6. Ah, muy bien. Entonces en la posición número 6 tendré el alquino, por lo tanto pondré 6 ino. ¿Listo? La posición 7, 8, 9. En la posición 9 que tengo Un ciclo con 5 puntas. un ciclo de 5 puntas. ¿Cómo se llama el ciclo de 5 puntas? Ciclopentil. Ciclopentil. Entonces lo voy a poner aquí. ¿Qué número fue que escogimos? El 9. ¿Seguro? 6, 7, 8, 9. Listo. Entonces vamos con el 9. Ciclo pentil. ¿Quién va primero en el abecedario? ¿La P o la O? La P. ¿Seguros? La O. La O, muy bien. Entonces quiere decir que aquí tendré entonces que cambiar un poquito. ¿Cuál va a ir primero? ¿La L de ol o la N de nené?
La N. LMN, me dice el abecedario. ¿Quién va primero, el alcohol o la acetona? Niños, ay, no me digan que no se saben el abecedario. Me toca llamar a Gloria que los ponga a hacer planas. Niños, ¿quién va primero? La N, profe. Seguro que la La N. L. ¿Cuál? La L. L, muy bien. Eso, la L. ¿En qué posición se encuentra el alcohol? Ah, bueno, miren, ahí no les puse alcohol. Entonces quiere decir que el alcohol no iría. ¿Listo? Alcohol no va ahí porque no les puse ni siquiera un alcohol. Entonces quiere decir que he descartado el alcohol. Ya le ponemos un alcohol ahí como porque juguemos un poquito con la estructura. Entonces lo voy a poner el alcohol, no sé, se me ocurre que lo pongamos aquí. Ya, listo, ahí está el alcohol. Bien. Entonces devolvámonos aquí entonces. Listo. Entonces quiere decir que aquí tendría otro valor que poner. ¿Qué valor pongo aquí? ¿Qué número? 5. 5. ¿Raya qué? Ol. Ol, muy bien, porque solamente es del alcohol. Listo, 5 ol. Listo. Entonces ya puse el alcohol. Luego el alcohol, ¿a quién pongo? A la acetona. A la acetona. ¿En qué posición se encuentra la acetona? En la 12. En la 12, muy bien. Entonces era 12 raya ona. Listo, ahí ya tendría la acetona. Listo, ¿quién me faltó? Me falta uno. Me faltó uno. ¿Quién fue el que me faltó? Mire, ya este ya lo mencioné, este ya lo mencioné, este ya lo mencioné. Ay, no mentiras, mira, alcohol sí tenía. Qué bola. Ah, bueno, si lo tengo dos veces, el alcohol está dos veces, entonces quiere decir que ¿qué tendría que cambiar en el nombre? Tan solo agregaré el siguiente número. ¿Cuál sería el siguiente número? El 9, 10, ¿no? En el 10, muy bien. Entonces se encuentra en la posición número 10, 5,10. Entonces aquí sería dos veces, entonces prefijo matemático para 2 sería diol, ¿sí o no? Señor, profe. Listo, ¿quién me falta? Sí, señor. Ya puse el alcohol, ya puse la acetona, ya puse el alqueno, puse el alquino, puse el radical. ¿Quién me faltó? El aldehíno. El aldehído, muy bien. Pero como el aldehído la primera letra es al, entonces aquí pondré que en el carbono 15 tendré el aldehído. ¿Listo? Ya. 15 al, 13 eno, 6 ino, 5,10 diol, 12 ona, 9 ciclopentil, decanoico. Ese sería el nombre del ácido. ¿Listo? Entonces ácido 15 al, 13 eno, 6 ino, 5,10 diol, 12 ona, 9 ciclopentil, pentadecanoico, perdón. Ahí estaría el nombre. ¿Listo? Eso porque le metí obviamente todos los grupos funcionales que hemos visto hasta el momento. No por otra razón, porque los ácidos carboxílicos pues pueden presentar menor cantidad de grupos funcionales. Pero es para que miremos lo de la superioridad en términos de la nomenclatura. Entonces son más importantes los ácidos carboxílicos. ¿Listo? Sí, señor. Listo, entonces recordemos. Aquí siempre voy a poner la palabra ácido. Luego pondré el prefijo del número de carbonos, el an por cacografía, que este es el que tengo que poner aquí, y el oico, listo, anoico. Siempre lo voy a poner de la misma manera. O sea, quiere decir que esto siempre se va a copiar, o siempre lo voy a tener aquí presente, pues para esta nomenclatura que tengo aquí. Si es un ácido carboxílico de 9 carbonos, ¿cómo se llamará? Niños. ¿Nonanoico? Ácido nonanoico. Listo. Ácido. Siempre tienes que ponerle el ácido. ¿Listo, muchachos? Señor, Bueno. profe. Listo.
Entonces, por hoy lo dejamos hasta el día de hoy para que se puedan ir conectando a su siguiente clase. ¿Estamos claros? Profe, Dígame. yo necesito hablar algo contigo, profe. Si quieres, mientras que los demás compañeros ya se van desconectando, me vas comentando. Listo, profe, es que la recuperación de química, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Profe, el último punto no lo entendí bien, que toca como solucionar un punto de estos, de nombrar, pero no lo entendí bien, profe. Mm, ¿Cuándo es que... Y sí, ¿Mañana qué hora es que tenemos clase? es el jueves, creo que es la última. No, pero mañana qué horas tenemos clase. No sé, profe, no estoy seguro. Como después, a las 12 creo que es. Entonces, si quieres, si tenemos clase a las 12, a las 9:15. Esa es la última, profe. A la última. Sí, es la última. Listo, entonces si quieres más bien mañana a la última hora, pues nos quedamos ahí un momentico y te soluciona la duda. ¿Vale? Eso, profe. Es que usted ya tiene clase y ahorita ya tengo clase. Listo, Bueno. profe, muchas gracias, profe. Listo, vale. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Lo mismo, igualmente. Se cuidan mucho, me hacen el favor. No sé. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Bueno, tenemos un momentico más, llamo a lista y empezamos la clase, ¿vale? Ahorita tenemos clase de biología o de química. Es que no tengo por aquí a la mano mi horario. Biología, listo. Quedamos la semana pasada en síntesis de proteínas, ¿no? Sí, señor. Listo. Ahorita realizamos así un ejercicio cortico acerca de síntesis de proteínas, pues ya con eso pues les puedo dejar una actividad relacionada con eso, ¿vale? Profe, una pregunta, un favor, mejor dicho. ¿Será que al final nos podemos quedar para que me haga el favor de explicarme unas cosas de la recuperación de química? Sí, Por favor. hágale. Tranquilo, no hay ningún problema.
Bueno, listo muchachos, entonces vamos a llamar rápidamente a lista, por favor, todos van escribiendo la palabra presente y tan pronto yo los vaya llamando, entonces ustedes de una vez me contestan, ¿vale? Eso pues como para no demorarnos así mucho en este proceso. Entonces, muy bien. Listo. Acosta. ¿Se encuentra o no se encuentra? Acosta. Bello. Cabezas. Cano. Cano. Castellanos. Cepeda. Chaparro. Claros. Cruz Medina. Cruz Moreno. Daza. Díaz. Díaz. Escobar. Espitia. Espitia. Forero. Gamboa. Garzón. Garzón. Presente. Giraldo. Gómez. González. Guarnizo. Lombana. Medina. Mena. Presente. Muñoz. Nieto. Ortiz. Pérez. Presente. Prieto. Profe Ortiz, presente. Ortiz, contésteme porfa cuando lo llame, ¿vale? Gabriel. Perdón, Prieto. Ramírez. Rodríguez Camargo. Rodríguez Pavón. Ropero. Ropero. Santana. Santana. Santana presente. Listo. Torres. Presente. Espérenme un momento, muchachos. Torres Iglesias. Torres Iglesias. Trujillo. Venegas. Listo. Bueno. Entonces, muchachos, creo que no grabé la clase anterior. Pero bueno, un momentico. No, sí, mentiras, sí la estaba grabando.